es muy distinto en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el teatro de guerra de Miguel Hernández es un teatro crítico. Bueno, si leemos la cola, vemos que no está incitando al odio, sino que se está criticando a un grupo de mujeres deslenguadas que están ocupadas en pelear en una cola en el puesto de una tienda de carbón, y que a fin de cuentas están revelando su comodidad y sus ventajas en la retaguardia. Por lo tanto, está criticando más bien que incitando hacia la violencia o el odio. En los sentados, pues son unos hombres que discuten sobre temas muy frívolos en la seguridad de la retaguardia, aprovechando la seguridad de la retaguardia. O el hombrecito es una pieza corta donde una madre trata de retener a su hijo en un lugar seguro de la retaguardia. Por lo tanto, no estamos ante un teatro de la exacerbación de la ira, en un teatro que expone al odio o a las bajas pasiones, sino ante piezas cortas que critican la insolidaridad y la corrupción de la retaguardia. Y sin duda, si se leen, si no se olvidan, si realmente se leen, no contienen esa fusión bastarda que he dicho antes de belleza y de violencia que hemos visto en ese poema de Mayakovsky y muchos otros dramas de guerra, o la mayoría de los dramas de guerra que se escriben en aquel momento. Por lo tanto, esa es una gran diferencia que tiene el teatro de guerra de Miguel Hernández frente al resto de teatro de guerra que se está haciendo en ese momento en España, sea en un bando o sea en otro bando. Y la otra gran diferencia que quiero señalar es que se trata de un teatro humanista. Esta es una cuestión igualmente fundamental. El propósito último de estas piezas dramáticas, en un principio, y dentro de la sencillez con que están escritas, es impulsar la dignidad humana, devolverle su integridad. Esta es la idea central. Esa concepción humanista está expresada en una nota previa muy breve que escribió Miguel Hernández, pero al mismo tiempo muy significativa, porque es donde marca el objetivo de esas obras teatrales, el objetivo de la integridad y de la dignidad, que en ese momento para Miguel Hernández proviene de hacer de la vida materia heroica frente a la muerte. Es una frase muy contundente, muy importante para entender la evolución interna de este teatro de guerra. Bien, este es el propósito central de Miguel Hernández, presentar obras de teatro donde los protagonistas, la vida de los protagonistas sea materia heroica frente a la muerte. Pero este propósito, me parece que muy obviamente no podía realizarse, no podía cumplirse en esas piezas tan breves y de carácter tan crítico. Miguel Hernández necesita dar un salto hacia un teatro épico y trágico. No puede quedarse en esas piezas cortas, que vienen del teatro de urgencia y que vienen del teatro de la Unión Soviética. No se puede quedar, tiene que hacer un teatro épico y trágico si quiere hacer una vida heroica frente a la muerte, presentar en el teatro una vida heroica frente a la muerte. Y por ello tiene que hacer el recorrido inverso al que hizo el teatro soviético, que pasó del teatro experimental a piezas cortas. Miguel Hernández hace el recorrido contrario, pasa de las piezas cortas y se ve obligado a hacer un teatro experimental, antirrealista, poético, de naturaleza épica. Y que en la Unión Soviética en aquel momento habría sido tildado de degenerado, seguramente según los postulados de Lenin, Lunacharsky o Lukács. Y ese necesario desarrollo antirrealista se concreta finalmente en una obra de extraordinaria categoría, y es muy sorprendente que haya sido tan olvidada como es Pastor de la Muerte. Claro, Pastor de la Muerte ha sido olvidado porque se asocia a otro teatro de la guerra. Ni siquiera al teatro de piezas cortas de Miguel Hernández, sino a un teatro de guerra dirigido a la ira, dirigido al odio, a la animadversión, y que tiene poco que ver con los planteamientos que está haciendo realmente Miguel Hernández. Bueno, El Pastor de la Muerte, que es una obra, desde mi punto de vista, a reivindicar, el protagonista central, el pastor llamado Pedro, alcanza la unidad de sí mismo y su dignidad personal a través del orgullo y la admiración de vencer el miedo de la muerte y arriesgarse como una víctima útil en esas circunstancias.
Bueno, para penetrar en esta compleja obra quizás sea necesario recurrir a dos teorías teatrales que de una manera u otra están próximas a Miguel Hernández. La teoría de lo trágico de María Zambrano, muy a propósito, por cierto, en el sitio donde nos encontramos, y la teoría católica del teatro de José Bergamín, donde quizá no pueda entrar porque sería muy prolijo, muy detallado entrar en ella, aunque lo señale de una manera sucinta. En el caso de María Zambrano, la relación con el teatro de Miguel Hernández entraña cierta complejidad biográfica y cronológica, porque no es un secreto pues la privilegiada relación entre Miguel Hernández y María Zambrano en los años republicanos previos a la guerra. Y no sería, creo yo, disparatado pensar que dialogasen sobre una pasión común como era el teatro. Entre otras conversaciones hablasen sobre teatro. Aunque las publicaciones de María Zambrano sobre teatro y la tragedia pues lleven una fecha posterior, como El sueño creador, o la tragedia de la asistencia recogido en sus escritos sobre Unamuno, o el prólogo a la tumba de Antígona, donde hay toda una elaboración de la teoría de la tragedia. En cualquier caso, estos escritos, si no han sido hablados previamente con Miguel Hernández, al menos sí arrojan una luz esclarecedora, retrospectiva, sobre esta gran obra de teatro de guerra de Miguel Hernández, Pastor de la muerte. En su doctrina sobre lo trágico, María Zambrano considera que el conflicto trágico nace de una guerra interna de la persona por alcanzar la unidad. Esa es la teoría central, partiendo de Miguel de Unamuno, y después la amplía diciendo que en su manifestación colectiva el conflicto trágico alcanza su máxima expresión en la guerra civil, en las guerras civiles, cuando son amenazadas por la instauración de un tirano. Ahora bien, en la doctrina de María Zambrano se dice que ese conflicto trágico no es en sí mismo tragedia. El conflicto trágico no alcanzaría la categoría de tragedia si consistiera solo en destrucción, nos dice María Zambrano, y continúa. Para ser algo más que el relato de una catástrofe, debe existir algo que rescate y la sobrepase la catástrofe, dándole un sentido. Para ello debe producirse una hazaña y un sacrificio útil, que proporcionen un sentido superior a la destrucción. Y entonces es cuando hemos pasado del conflicto trágico, concepto de María Zambrano, a lo que es realmente tragedia. Es cuando se le ha dado sentido a ese conflicto trágico, a esa destrucción. Y esto es lo que realiza el protagonista de Pastor de la muerte, Pedro, en el drama de Miguel Hernández. Su vida heroica frente a la muerte lleva a cabo esa hazaña y ese sacrificio útil que da un sentido y supera la destrucción de la guerra civil, otorgándole una dignidad. Esta dignidad recuperada, reconquistada, implica una gloria épica. Esto es muy importante porque es lo que reivindica Miguel Hernández, no está reivindicando tanto la violencia como la gloria épica, y un reconocimiento de esa acción en la vida colectiva, y un reconocimiento y por lo tanto una permanencia en la memoria. Bueno, está dicho explícitamente en el texto. Voy a coger solamente dos fragmentos, voy a centrar solamente en dos fragmentos. En su diálogo de despedida con su novia Ana, cuando llama a los demás jornaleros, Pedro lo dice esto expresamente. Dice: venid conmigo a luchar por los hijos que ahora empiezan a moverse y cavar en las entrañas maternas. Suya la dicha será de los hijos, sí, pero la gloria nuestra. Y está reivindicado la gloria, la memoria en su acción. El orgullo y la admiración ocupan el papel crucial en la recuperación de la dignidad perdida en este personaje y este personaje como símbolo del pueblo español. Y por ello, esa dignidad solamente puede completarse a través de la perduración en la memoria colectiva, que perviva esa hazaña, esa acción heroica a través de la memoria colectiva. La dignidad humana exige vencer, por lo tanto, las patologías del olvido. Ese objetivo central es el que se expresa en los soberbios, brillantísimos versos finales del drama, que los dice el poeta, directamente los dice al público el poeta.
Son cuartetos alejandrinos con una rima consonante abrazada perfectamente construidos. Y terminan así: escoged bien la piedra para grabar los nombres de los que están haciendo esa hazaña. Escoged bien la piedra para grabar los nombres, la eternidad, los rasgos, la vida, la figura, la definitiva materia de estos hombres, hasta volverla carne de siglos. La expresión es perfecta por parte de Miguel Hernández. Carne de siglos y de hermosura. Escoged bien la mano y el cincel decisivo, donde la historia de estos soldados resplandezca a través del tiempo, evidentemente. España se levanta limpia, como las hojas, limpias con el sudor del hombre y las mañanas, y aún sonarán las voces y las pisadas rojas cuando el bronce se arrugue y el cañón críe canas, en un larguísimo periodo de tiempo. De nuevo, como veíamos al principio, la dignidad está aquí vinculada al recuerdo y a la memoria, y la degradación lo estaría a las enfermedades del olvido, a la desmemoria. Bueno, aquí no voy a poder entrar porque sería quizás excesivo abusar del tiempo, pero esta convicción está reafirmada en Pastor de la Muerte por un segundo personaje, que es un pastor al que le llaman el Eterno. Bueno, hay muchos pastores que tienen tantos años, pero el Eterno ha pasado los 100 años y le llaman el Eterno. Y ya el mismo nombre del personaje es muy significativo. El Eterno pues no está hablando de una persona, sino que está hablando de una figura alegórica, donde se deja ver la huella de la primera obra de teatro, del teatro del auto sacramental, que él escribió como primera obra teatral, muy influida por la teoría teatral de José Bergamín en Mancas y Capirotes. Bueno, este hombre que es el Eterno es un hombre que es ciego, pero que sin embargo ve la verdad y ve la esperanza dentro de ese conflicto bélico, de esa guerra civil que se está experimentando. Todos son pesimistas, menos Pedro, que actúa, y menos el Eterno, que ve desde la ceguera, ve la verdad con esperanza. Bueno, aquí lo que nos encontramos es una secularización, parece por otro sentido, una secularización del teatro sacramental. En el teatro sacramental los personajes deberían de optar entre la salvación o la condena, y así es en la primera obra de Miguel Hernández. Aquí, en esta obra, Pastor de la Muerte, los personajes tienen que decidir entre la salvación o la condena política. Se hace una revisión política del auto sacramental y, por lo tanto, este personaje alegórico tiene una procedencia del teatro sacramental, de los autos sacramentales, aunque ha adquirido un significado, una función política. Y el Eterno, en última instancia, en la obra, lo que hace es ver, restaurar y decir la verdad eterna, para no caer en la degradación de la desmemoria y de la amnesia. Y de nuevo se reafirma la idea central de la obra, según la cual la dignidad está en el recuerdo y en la memoria. Bien, como podemos ver, este es un objetivo igualmente necesario para el postergado e ignorado teatro de Miguel Hernández, porque siempre lo recordamos como poeta, pero nunca lo recordamos como autor dramático, y lo es, y muy importante y muy injustamente postergado. Algo que, una recuperación que no está en manos solo de los investigadores y de los estudiosos, desdichadamente, porque el rescate del teatro no se consigue solo con estudios y con ediciones, sino también y fundamentalmente con la representación directa de las obras ante el público. Y bueno, esperemos que pronto esta sea una tarea realizada con otras obras suyas, como Pastor de Masaire y con el Pastor de la Muerte, que sea una tarea realmente posible para un teatro escrito por Miguel Hernández y que no merece esa degradación del olvido y de la desmemoria. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la idea.